Buenas noches a todos y bienvenidos al tercer día de la bonanza de contenido de junio. Esta noche tenemos una selección de historias escalofriantes del turno de noche. Así que asegúrate de estar cómodo, agarra tu linterna y deja que la oscuridad tome el control. Trabajé medio tiempo en una tienda de mejoras para el hogar en mal estado cuando era adolescente. Mi turno comenzaba después de las clases universitarias, generalmente de 4 a 8 p.m., pero a veces me quedaba hasta el cierre, lo que significaba deambular por un almacén medio iluminado hasta rodeado de estantes altos de ferretería intactos por horas. Una noche estaba cerca del fondo de la tienda. Mi departamento estaba entre los accesorios de iluminación y el silencio, cuando un cajero se me acercó. La reconocí, una pelirroja tranquila y bonita, y siempre sonreía de una manera educada, que significaba que estaba acostumbrada a mirar a la gente durante demasiado tiempo. Se acercó y se veía pálida, sosteniendo una pequeña canasta de plástico llena de devoluciones aleatorias. Me preguntó si podía caminar con ella mientras volvía a colocar los artículos en los estantes. Claro, dije, ya sintiéndome incómodo. ¿Qué está pasando? Miró por encima de su hombro y luego bajó la voz. Este chico ha estado viniendo todo el día y creo que me está observando. Parpadeé hacia ella tratando de procesar eso. ¿Cómo desde que comenzó tu turno? Sí, la primera vez fue quizás una hora después de que fiché, luego de nuevo unas horas después. Al menos 6 veces hoy. No compra nada, solo entra, deambula cerca del frente, mira, a veces me habla, coquetea, pregunta a qué hora termino. Sentí de inmediato un nudo en el estómago. Le pregunté si avisó a seguridad. Ella lo había hecho, pero nuestra seguridad eran 2 tipos con sobrepeso en polos grandes que pasaban el tiempo fumando o viendo YouTube en la sala de descanso. Dijo que señaló al tipo 2 veces y ambas lo perdieron. Me ofrecí a quedarme con ella, pensando que solo necesitaba hablar. Quizá charlaríamos y reiríamos nerviosos, y él se mantendría lejos. Iniciamos las devoluciones. Bombillas, rodillos de pintura, algunas herramientas dispersas. Me mantuve cerca y todo el tiempo seguía mirando alrededor del pasillo. El lugar estaba casi desierto a esa hora. Las bombillas fluorescentes zumbaban y a veces sonaba una voz en el walkie-talkie, pero por lo demás, todo estaba en silencio. Y fue entonces cuando lo vi. Estaba medio oculto detrás del estante de madera, de pie cerca del extremo, como si fuera solo otro cliente mirando tornillos para terrazas. Pero no estaba mirando un producto, la estaba observando a ella. Parecía tener entre 40 y 50 años, era grande, de pecho ancho y brazos gruesos bajo una chaqueta cortavientos mal cerrada. También era más alto que yo, probablemente al menos por 3 pulgadas, y tenía una expresión tensa y nerviosa. Nuestras miradas se encontraron. Las suyas eran frías e impasibles. Di un paso adelante, intentando no mostrar lo rápido que latía mi corazón. ¿Puedo ayudarlo, señor? Pregunté, para que sepas, ya casi cerramos. Miró un poco demasiado tiempo, luego se sintió normal y sin decir nada se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Mi colega se quedó a mi lado congelada y cuando la miré, ella dio esta sonrisa agotada y tensa. Ese era él, dijo ella. No hablamos mucho de eso. Ella terminó las devoluciones rápidamente. La acompañé de regreso al frente y me quedé cerca hasta que ella fichó la salida. Ofrecí acompañarla a su coche, pero ella dijo que había aparcado cerca de la entrada principal bajo una luz y que estaría bien, y cuando yo mismo fiché la salida y salí al exterior, el estacionamiento estaba casi vacío, solo un puñado de coches agrupados en la sección de empleados excepto por uno. Estaba aparcado todo el camino en el extremo más lejano del lote, medio en sombra, demasiado lejos de la tienda para un cliente regular. Lo miré tratando de ver si había alguien dentro, pero simplemente no podía decirlo. Entré en mi coche rápido y me fui aún más rápido. Al otro día mi colega llegó y me encontró antes de mi turno. Parecía más conmocionada. Me siguió, dijo ella.
Después de que me fui, creo que él estaba en ese coche. Explicó que notó que los faros detrás de ella mantenían el ritmo durante varias cuadras, sin giros, sin distancia ganada o perdida, solo siguiendo. En el último segundo tomó un giro aleatorio hacia una calle lateral que ni siquiera conocía. Luego volvió a su barrio. El coche no la siguió y después de eso ya no se sintió segura. Presentó su aviso, dijo que había terminado y así como así se fue. Nunca la volví a ver. No sé si alguna vez atraparon al tipo, no sé su nombre. Los guardias de seguridad no presentaron nada ni se hizo informe policial. Fue solo otro incidente de abuso ignorado en una tienda que apenas funcionaba en los buenos días. Eran alrededor de las 3 de la mañana, silencio absoluto, como solía ser en el turno de noche en el metro donde trabajaba, ubicado dentro de una parada de camiones abierta las 24 horas en la autopista. La mayoría de los clientes a esa hora, habituales o de largo recorrido, tenían los ojos llorosos y tomaban café con un sub de 6 pulgadas para pasar la noche. Conocía el ritmo y las caras. Así que cuando sonó el timbre de la puerta y este tipo entró, pude notar inmediatamente que algo estaba mal. No se tambaleaba exactamente como un borracho, pero había un ritmo extraño e inestable en la forma en que se movía. Se acercó al mostrador y me miró como si fuera parte del papel tapiz. ¿Tienes un sándwich para mí?, preguntó. Supuse que quería decir que había hecho un pedido por teléfono, aunque eso era raro, así que le pedí su nombre. Fue entonces cuando dio un paso adelante hacia la luz. Su camisa estaba empapada. Había manchas oscuras que bajaban por el frente, pegándose a la tela como pintura, solo que no era pintura. Sus manos estaban resbaladizas, los dedos manchados, y ahora que estaba más cerca, podía ver un corte en su mejilla y una herida justo encima de su clavícula. Estaba cubierto de sangre. Me miró directamente a los ojos y dijo en un tono bajo y plano: «No necesitas mi nombre, solo hazme un sándwich». Mi estómago se encogió. Hubo un segundo en que me quedé allí, congelado. Su tono no era de enojo, era calmado. Ahora bien, esta parada de camiones no estaba exactamente en la parte más segura del estado y la empresa lo sabía. Tuvimos suerte. La gerencia tuvo el buen sentido de contratar a policías estatales fuera de servicio como seguridad nocturna. Uno de ellos solía rondar el mostrador principal de la estación de gasolina, justo frente a mi línea de visión. Tuvimos suerte de que la parada de camiones misma contratara seguridad. Uno solía rondar el mostrador principal de la estación de gasolina frente a mi vista. Respiré hondo, asentí y dije: no hay problema, déjame revisar algo rápido. Entré al área detrás del mostrador y me acerqué a la chica de la caja de la gasolinera, hablando en voz baja. Oye, ¿puedes llamar a Hitch y pedirle que venga? Solo dile que tenemos un problema. Ella seguía siendo mi rostro y no hizo preguntas, cogió la radio y transmitió el mensaje. El hombre, que aún no se había movido del mostrador, comenzaba a balancearse ligeramente. Sus ojos se desviaban hacia la puerta como si estuviera resolviendo algo en su cabeza. Y segundos después llega el tipo de seguridad. Nunca olvidaré la expresión en su rostro. Siguió las manchas rojo oscuro que rayaban el suelo de baldosas blancas, gruesos puntos y barridos de los zapatos del hombre, y luego hasta el propio hombre, ahora visiblemente sudando y parpadeando lentamente. Señor, necesito hablar con usted. El tipo se giró como si fuera a responder, pero luego se lanzó a correr. No fue un gran intento. Tropezó antes de llegar siquiera a las puertas corredizas. Resbaló un poco con su propia sangre que había dejado un rastro tenue hasta el estacionamiento. La seguridad lo derribó con fuerza justo fuera de la entrada y un minuto después otro policía llegó en un patrullero y lo esposaron allí mismo en la acera. Más tarde supe la historia completa. El tipo había sido apuñalado, pero no antes de haber apuñalado a muerte a otra persona. Ocurrió aproximadamente una hora antes, a 20 minutos de donde estábamos. Entró en pánico, saltó a un coche y comenzó a huir. La parada de camiones solo servía para repostar, comer algo o seguir hasta que la adrenalina pasara y llegaran las consecuencias. Excepto que él estaba en shock.
Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto estaba sangrando. Entró a ese metro como si nada hubiera pasado, como si solo fuera otro tipo buscando un sándwich. No pude dormir tras ese turno. No fue la sangre, aunque esa imagen me acompañó semanas. Fue lo normal que parecía, lo fácil que podrían haber seguido adelante si nadie hubiera mirado lo suficientemente cerca. Sin desvaríos, sin amenazas, solo una voz tranquila y fría pidiendo un sándwich, mientras el cuerpo que dejó atrás todavía estaba llamando. A veces me pregunto qué habría pasado si la seguridad no hubiera estado de guardia esa noche, o tal vez él específicamente, o si hubiera dudado aún más, si le hubiera dado la espalda al tipo. No lo hice y ahora siempre confío en ese presentimiento. Trabajaba de noche en un casino en Nevada. Se llamaba Silvercrest Casino, un lugar de tamaño medio que nunca realmente dormía, pero tenía sus horas tranquilas. Era conserje en el área de juegos. Mi trabajo era sencillo: limpiar ceniceros, limpiar las máquinas y mantener el baño impecable. En el momento de esta historia tenía 20 años. Eran alrededor de las 4 de la mañana y estaba haciendo mi última ronda en el baño de hombres. Me asignaron a ese turno. El casino estaba casi vacío a esta hora, solo algunos jugadores habituales y algún vagabundo. Mientras trapeaba por los lavabos, entró un hombre de unos 65 años. Advertí amablemente: el suelo está algo mojado, ten cuidado al pasar. Asintió y fue al urinario mientras yo seguía trabajando. Pasaron unos minutos y noté que él seguía ahí parado. No usaba el urinario, solo estaba ahí. Por el rabillo del ojo lo vi voltear a mirarme. Finalmente, después de lo que pareció demasiado tiempo, se alejó y caminó hacia mí. Oye, solo para que lo sepas, no pude orinar porque me diste... El grande congelé mi cerebro tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Gracias, respondí forzando una risa incómoda, tratando de disimular porque, bueno, estaba en el trabajo y tenía que ser educado. Él sonrió. Y se fue. En cuanto se fue, solté una risa nerviosa, no porque fuera gracioso, sino porque me tomó desprevenido. Nada parecido me había ocurrido antes. Unos minutos después, justo cuando terminaba de limpiar, él volvió a entrar. Se acercó mostrando un billete de $10 arrugado. Solo tengo que darte una propina, ¿está bien? Dudé, pero pensé que resistirme sería más extraño. Seguro. Tan pronto como alcancé el dinero, él agarró mi muñeca y me jaló hacia él. Antes de que reaccionara, él ya me tenía atrapado en un fuerte abrazo de oso. Intenté retroceder, pero él era fuerte. Luego sentí su mano deslizarse por mi trasero, apretando. Simplemente eres demasiado atractivo. El pánico me invadió. Me solté y corrí del baño. Con manos temblorosas tomé mi radio. Seguridad. Necesito a alguien en el baño de hombres. 2 minutos después, llegaron 2 guardias. Expliqué rápidamente lo sucedido, aún conmocionado por el encuentro, pero esperaba que actuaran de inmediato y al menos escoltaran al tipo fuera. Informé a todas las autoridades. En cambio, uno de los guardias soltó un suspiro a cambio de mirar a su compañero de trabajo antes de decir: mira, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Es un cliente que paga. A la gerencia no le gusta tratar con la policía. Si tienes más problemas, avísanos y lo resolvemos. Los miré fijamente, esperando algún tipo de seguridad. Pero eso fue todo. Sin informe, sin confrontación. Solo una regla no escrita. Conservar la imagen del casino era más importante que mi seguridad. Me sentí enfermo y vi al tipo de nuevo, pero poco después renuncié a ese trabajo. Pasé 25 años trabajando en el tercer turno en una antigua planta industrial, una bestia de fábrica de 100 años que gemía y suspiraba en su sueño. Casi todas las noches estaba solo en el edificio de producción y una vez en 2020 tuve que llevar materias primas del almacén al área de producción. El almacén estaba separado, a unos 500 pies cruzando el patio, y tenía que usar el camión de la planta para ir y venir. El acceso requería desactivar el sistema de seguridad, un pequeño teclado de metal montado junto a la puerta de la oficina.
Cada trabajador tenía un código personal de 4 dígitos, y el mío se introducía por memoria muscular. El lugar estaba oscuro por dentro, salvo unas luces de emergencia cerca de la oficina. La mayoría de las luces se encendían con el movimiento, así que al caminar por los pasillos se iban activando una por una. Era escalofriante como el infierno. El almacén era enorme. Podrías haber pasado un camión de 18 ruedas por ahí. Mi paleta de material estaba ubicada hasta el fondo, a casi 100 metros de la entrada. Agarré una transpaleta eléctrica y me dirigí hacia la oscuridad. Apenas había avanzado 3 metros cuando me paralicé porque escuché silbidos. Era suave, deliberado, una lenta melodía flotando en el aire desde algún lugar profundo dentro del almacén. Al principio pensé que tal vez solo estaba escuchando cosas. Me quedé quieto, agudicé el oído y seguía sonando. Definitivamente era un silbido humano, lento y extrañamente alegre, como alguien que pasa el tiempo casualmente mientras trabaja. Se suponía que nadie estuviera en el almacén, menos a esta hora. Duró 5 minutos. No me moví. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo fuerte. Las luces parpadeaban lentamente a medida que los sensores captaban mi presencia inmóvil. Iluminaron una a una el camino hacia la oscuridad de donde venía el sonido. Luego el silbido se detuvo. Debería haberme dado la vuelta, salir o llamar a alguien, pero había un trabajo que hacer. Así que agarré un pedazo de madera de desecho por un 2x4 que tenía unos 3 o 4 pies de largo y lo sostuve como un bat. Grité fuerte a las sombras. Si hay alguien atrás, te rompo los dientes. Me encontré con el silencio. Avancé sigilosamente. Cada luz activada por movimiento se encendía en secuencia sobre mí. El palé estaba en su lugar. Lo cargué rápido, más rápido de lo que nunca había hecho antes, y me apresuré de vuelta al muelle, con el corazón golpeando el pasillo. Cuando volví al edificio de producción, me encerré dentro e intenté sacudirme el miedo. Me dije a mí mismo que solo eran nervios, o tal vez algún raro que se había colado y huyó después de que yo grité. De alguna manera logré pasar el resto de la noche. La mañana siguiente, cuando llegó mi supervisor, le conté todo. Esperaba que tal vez se riera o me dijera que llamara a seguridad la próxima vez. En vez de eso, él rió y dijo que suena como Larry. Lo miré fijamente. Asintió un poco más seriamente. Solía silbar así todos los días. Trabajó más de 30 años en el almacén y conocía cada rincón. Hace unos 15 años tuvo un infarto en la sala de descanso. Estaba atónito y sin palabras. Me dio una palmada en el hombro. Supongo que aún le gusta ver cómo va todo. Nunca olvidé esa noche. Y nunca volví a entrar a ese almacén sin una linterna, una tabla de 2x4 y la pesadez de saber que tal vez, solo tal vez, nunca estuve realmente solo. Trabajo como operador y gerente de turno en una planta de incineración de residuos químicos. Hace 2 años cambié de empresa porque en la anterior hubo un incidente en el que casi mueren mi equipo y yo. Y la dirección prácticamente me dijo, casi mueres, así que intentemos evitarlo en el futuro, y no propusieron un nuevo concepto de seguridad. De todos modos, volviendo a la historia, cambié mi lugar de trabajo y ahora opero nuevamente una planta de incineración, pero esta es mucho más pequeña. Es agradable y hay buen ambiente laboral. La planta es parte de un complejo industrial en un bosque y alrededor de la planta de incineración solo hay bosque, excepto por uno de los departamentos de producción, que es nuestro vecino directo. Pero hace unos meses en el trabajo, algunos de mis compañeros me dijeron que a veces suceden cosas extrañas en nuestro departamento. Lo que querían decir es que a veces podías escuchar pasos, o podrías ver una figura sombría alrededor de la esquina. Suena gracioso, ¿verdad? Bueno, tenían una explicación lógica para esto. No solo usamos la planta de incineración para los residuos químicos en formas de solventes líquidos, sino que también quemamos los gases tóxicos que producen nuestros otros departamentos. Entonces nuestro vecino directo tiene una línea de producción en el sótano y los gases que produce esta línea se envían a través de las tuberías subterráneas a nuestro sótano en la planta para quemarlos.
Estos gases no son súper peligrosos, pero a una alta concentración causarán alucinaciones. Ten en cuenta que estas tuberías tenían al menos 50 años y han visto días mejores, pero debido a la crisis económica de los últimos años, la dirección decidió pausar proyectos de reparación como las viejas tuberías con fugas. Si dejaras apagado el aire acondicionado mucho tiempo en el sótano, donde se acumulan los gases, podrías alucinar. Afirmaron que esto causó la mayoría de las cosas extrañas. Ahora vamos a mi experiencia. Hace un mes tuve turno de noche y mi compañero estaba enfermo, así que estuve solo. El 99.99% de las veces no ocurría nada. Solo hacías 2 inspecciones por la planta para obtener datos y revisar si había problemas. Así que no pensé mucho en estar solo, incluso cuando era mi primera vez solo en la empresa. Incluso estaba feliz porque planeaba ver una película. Así que estaba allí en el turno de noche e hice mi primera ronda de inspección. Nada inusual hasta que necesité obtener algunos datos del sótano. Bajé y fui al sensor por los datos. Escuché un chirrido detrás de mí y pasos en las escaleras de metal. Me di la vuelta pero no vi nada, por supuesto. Pero estaba un poco curioso. ¿Por qué las escaleras son súper resistentes? Uno de mis compañeros de trabajo es bastante obeso, pero aún así súper agradable, y cuando bajó las escaleras no hicieron el mismo ruido fuerte que acabo de escuchar. Así que lo que sea que haya hecho este sonido tenía que ser al menos de 370 más. Llegué a la conclusión de que estas deben ser alucinaciones causadas por estos vapores, así que decidí continuar mi recorrido y encender el aire acondicionado para más tarde. Pero durante este recorrido, también vi una figura sombría en una esquina, pero pensé, esos son solo los vapores. 4 horas después hice mi segunda y última inspección. Como antes, todo estaba normal. Luego vino el sótano. Aún tiemblo al recordarlo. Bajé de nuevo. El aire acondicionado estaba encendido, recuerda, así que eso significaba que no había humo. Y mientras bajaba, podía escuchar de nuevo pasos directamente detrás de mí. Me volteé pero no vi nada. Seguí hacia los sensores y de repente oí los pasos otra vez. Pero esta vez no solo caminando, corriendo. Me giro rápido y veo una sombra justo cuando dobla la esquina. Estaba conmocionado, pero recogí los datos rápido. Quería subir y dejar el sótano solo esta noche. Mientras subía las escaleras, escuché estos pasos cargados, pero esta vez desde 2 direcciones. Uno desde atrás y otro desde arriba. Ya basta, subo las escaleras solo. Cuando llego a la cima de las escaleras, me giro ligeramente y veo una sombra masiva a mitad de las escaleras. Corro de vuelta a la sala de control y cierro la puerta. Luego recordé que prendí el aire acondicionado. Eso implicaba que no debía haber suficiente humo para causar alucinaciones. Me estremezco, esta vez de verdad. Me levanto y me pregunto si debería revisar el aire acondicionado de abajo o esperar. De pie frente a la puerta para salir de la sala de control, escucho pasos detrás de ella. Son pasos silenciosos, pero lo son. Decidí no ser un héroe y solo esperar el siguiente turno. Después llegó el siguiente turno y les conté sobre mi turno de noche. Primero se rieron y dijeron que seguro era el aire acondicionado fallando otra vez. Me reí con ellos y estuve de acuerdo, aunque no estaba completamente de acuerdo con el argumento del aire acondicionado roto. Los siguientes 2 días tuve mi descanso de fin de semana y lo olvidé. Luego, cuando llegó el lunes para mi turno temprano, platiqué con los chicos del turno de noche. Mi experiencia reaparece y vuelvo a reír como días atrás, pero mis compañeros no lo hicieron. Les pregunté por qué. Bueno, resulta que el aire acondicionado estaba completamente bien, pero lo que hizo que mi experiencia fuera realmente aterradora fue algo más. El departamento vecino que genera los humos no estaba operando. Debido a la falta de clientes, no tenían todas las líneas activas para el año, y en mi turno de noche tenían todas las líneas de producción apagadas. Eso significaba que nunca podrían producir esos humos, lo que significaba que lo que vi allí
no eran alucinaciones causadas por humos, sino algo más. Lo que vi y escuché en el sótano era real. No una alucinación como la que muchos experimentan todo el tiempo. No, acabo de experimentar algo que asustó a todos. Mis compañeros de trabajo ahora también son cautelosos con el sótano, y los gerentes de la planta de incineración informaron esto a los superiores. Iniciaron una investigación hace 2 semanas, pero no pudieron encontrar una causa lógica de cómo se crearon los ruidos y las sombras, y tampoco encontraron una solución. Su plan es reparar estas tuberías lo antes posible y la próxima semana instalaremos cámaras y sensores para descubrir qué está sucediendo realmente en el sótano. Trabajo el turno de noche en un centro de rehabilitación. La instalación cuenta con una entrada y puerta, 2 cámaras, una arriba vigilando la puerta y otra en el timbre para vistas cercanas. Estaba ocupado con papeleo cuando algo en la pantalla llamó mi atención. Un hombre cruzó la puerta y se detuvo. Permaneció unos segundos antes de girar lentamente. Luego levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. No se movió ni parpadeó, solo miró. Este lugar está en un barrio peligroso, así que estoy acostumbrado a que la gente me rodee. Usualmente no les hago caso, pero él tenía algo extraño. Su rostro estaba vacío, sus ojos ausentes y huecos. No solo el brillo típico de drogados, sino algo más profundo y peor. Como si estuviera pensando en hacer algo terrible. Presioné el intercomunicador. Oye, hombre, ¿estás bien? Ni siquiera se inmutó. Simplemente siguió mirando fijamente a la lente como si pudiera verme a través de ella. Tenemos una regla. A menos que estén heridos o intenten entrar, déjalos en paz. No tiene sentido provocar a alguien que podría ser peligroso. Así que lo dejé estar. Pero él no se fue. Estuvo allí 2 horas. Ojos fijos en la cámara. Nunca apartando la mirada. La misma mirada muerta. La misma inquietante quietud. Finalmente me levanté para hacer una rápida ronda, solo para sacudir la inquietud que se arrastraba por mi columna vertebral. Cuando volví, él se había ido. No había rastro de él, no había huellas en la tierra, nada. Y creo que eso fue peor. Era invierno de 2012. Tenía casi 19 años y trabajaba en una gasolinera en un tranquilo pueblo de Inglaterra. Era un trabajo aceptable, buen dinero para alguien en la universidad, pero los turnos eran malos. Entre mis amigos estábamos saliendo a beber y a divertirnos. Estaba atrapado detrás de un mostrador sirviendo a taxistas y al ocasional borracho que entraba tambaleándose después de que el pub cerraba. Los únicos sonidos en la noche eran el zumbido lejano de los autos en la carretera principal y los golpes ocasionales de la puerta al entrar un cliente. Pero esa noche fue diferente. Inició como siempre a atender, limpiar y reponer. La rutina sin sentido para matar el tiempo. Como era invierno, las noches eran largas y la oscuridad exterior parecía espesa y pesada. El tenue resplandor de las farolas apenas iluminaba la acera, haciendo imposible ver a alguien claramente más allá del cristal. La gasolinera estaba en un lugar común, frente a un pub sombrío y junto a un callejón que llevaba a una tranquila urbanización. Nunca me gustó el callejón, incluso de día me daba escalofríos. Serían las 3 o 4 de la mañana. Terminaba de limpiar un estante cuando noté algo. Por el rabillo del ojo vi una figura de pie en el callejón, fuera del alcance de la luz. Estaba parado perfectamente quieto, su rostro oculto por las sombras. Pero pude distinguir su ropa, una chaqueta oscura y holgada, con la capucha puesta, las manos enterradas profundamente en sus bolsillos. Mi primer pensamiento fue que era solo un tipo esperando un taxi o fumando. Pero algo acerca de cómo no se movía me inquietaba. Pero me dije a mí mismo que estaba exagerando. Me senté detrás del mostrador, eché un vistazo a mi teléfono y comencé a jugar algún juego para pasar el tiempo, que se alargaba, y antes de que me diera cuenta, eran las 5 de la mañana. Levanto la vista y él todavía está allí. Mi estómago se encogió. El callejón seguía completamente oscuro y podía sentir cómo sus ojos se clavaban en los míos a través de la oscuridad. Mi pulso ahora retumbaba en mis oídos. La peor parte: las calles estaban muertas.
No había coches ni gente, solo él y yo. Una sensación horrible y desgarradora se retorcía en mi estómago. Lo miré fijamente, atrapado en este trance. No me atrevía a apartar la vista, temiendo que si parpadeaba se acercaría más. Me dije a mí mismo que no podía entrar. Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado, pero ese sentimiento, ese instinto primario crudo, no me abandonaría. Después de un rato ya no pude contenerme, tenía que ir al baño. Me fui por quizás 2 minutos y cuando regresé, él todavía estaba allí, de pie en el mismo lugar exacto. No se movió en absoluto. Sentí que mi garganta se apretaba, como si algo exprimiera el aire de mí. Me dije que no haría mi último trabajo, sacar extintores y cubos de arena, hasta que mi compañero viniera a relevarme. De ninguna manera iba a salir solo con él allí. El tiempo se arrastró. Seguí echando un vistazo al reloj, contando los segundos hasta que llegara mi compañero de trabajo. Alrededor de las 6 de la mañana, justo cuando el primer indicio de la mañana comenzó a asomarse en el cielo, la figura finalmente se desvaneció. Él no se alejó. No se dio la vuelta. Simplemente se fundió en la oscuridad del callejón, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que él estaba. Cuando mi compañero de trabajo finalmente apareció, no pude salir de allí lo suficientemente rápido. Aún era de noche, pero no me importó. Usualmente caminaba 10 minutos a casa tras mis turnos, pero esa noche no. Llamé a un taxi. No estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Incluso mientras estaba sentado en la parte trasera del coche, seguía mirando por encima de mi hombro, medio esperando que él me estuviera siguiendo. Conté a compañeros y familia lo sucedido. Ellos escucharon, pero ninguno de ellos había experimentado algo así. Lo ignoraron, pero yo no pude. Desde esa noche, cada turno se sintió diferente. Seguía sintiendo que él aún estaba ahí, observando y esperando. Sentía que si bajaba la guardia, él atacaría. Nunca pasó nada después de eso, pero aún tenía miedo. Sentía esos ojos observándome. Renuncié el verano siguiente y me alegra no volver. Solía ser un terapeuta de masaje médico en una clínica muy concurrida y totalmente integrada. No éramos un centro de bienestar común, teníamos todo: médico, 3 quiroprácticos, enfermera practicante, fisioterapia, gimnasio y técnico de ultrasonido. Entre 5 terapeutas atendíamos a más de 350 pacientes cada semana. Era una locura, pero te acostumbrabas. Creamos relaciones sólidas con clientes. Bomberos de 4 estaciones diferentes, grupos de maestros, equipos de construcción, montones de gente. Quiero que entiendas lo unidos que estábamos con nuestros clientes habituales. Una de estas personas se llamaba Al. Era un tipo imponente de 2 metros y cerca de 136 kilogramos. Era un electricista que trabajaba principalmente en propiedades comerciales, especialmente en hoteles antiguos. Cuando esto ocurrió, llevaba casi 2 años tratando a Al. Era confiable y siempre agradable. Pero un día entró después de que sucedió. Estaba pálido, los ojos rodeados de profundas sombras. Lo saludé como siempre, lo dejé en la mesa de la sala de masajes privada y regresé. Mientras comenzaba a calentar sus músculos, dije suavemente: no tienes que hablar de ellos si hoy no te sientes como para hacerlo, pero pareces un poco descompuesto. ¿Estás bien? Hubo un largo silencio y luego dijo: no le he contado a nadie. No sé si me creerás. Entonces sentí escalofrío recorriendo mi brazo. ¿Te das cuenta de que me estás hablando, verdad? Puedes confiar en mí. Eso le hizo reír. Sí, ¿sabes esos 2 hoteles viejos con los que tengo contrato? Uno tuvo una falla total en el sistema de calefacción, ventilación y aire anoche. No había aire acondicionado, las luces parpadeaban y algo estaba activando los interruptores en el sótano. Recibí la llamada a las 11 y estaba en la oscuridad, con las herramientas cerca de la sala de calderas. Es un lugar viejo y desagradable. Paredes de piedra, tuberías goteando con olor a óxido y simplemente vieja. Solo estoy apretando un soporte cuando siento este cambio en el aire. De reojo veo a alguien o algo oscuro pasar por la puerta abierta. Yo
Pienso que podría ser un invitado o seguridad o incluso un ocupante ilegal, así que agarro mi linterna y voy tras él. Ella está sentada en los escalones, simplemente sentada allí. Niña descalza de unos 10 años. Su cabeza está baja y ella está llorando. Es como si algo corriera por su rostro, y cuando me acerco me doy cuenta de que es sangre. Ella está llorando sangre. Oh, Dios mío, susurré. Le pregunté si estaba bien, no respondió y de repente salió corriendo por las escaleras. La sigo, pero al llegar al último piso ya no está. No hay puertas abiertas, ni sonidos, ni nada allí. ¿Qué hiciste? Llamé a seguridad. Ya estaban ahí y uno bajó. Nos separamos para buscar. Minutos después, se comunica por radio asustado y pide al hotel que llame a la policía. Corro para encontrarme con él. Antes de que hable, pregunta si ella lloraba sangre. Él también la vio, a la misma chica. Dijo que ella se levantó en el pasillo. Cuando giró sus ojos estaban llorando sangre, y corrió hacia la esquina y desapareció. Llamaron a la policía y revisaron el edificio. No hubo huéspedes desaparecidos ni cuartos abiertos. No había señales de entrada forzada y no sabemos cómo llegó al sótano sin llave. Quedaron sin palabras. Este no era un tipo que se asustara fácilmente. Realicé trabajos peligrosos en vecindarios sospechosos y transporté cables por hoteles en construcción de noche, pero esto me estremeció profundamente. Unas semanas después volvió. Dijo que él y el guardia de seguridad habían hablado de ello varias veces, pero nadie más lo tomó en serio. Los policías pensaron que era una broma, y el gerente del hotel lo ignoró y dijo que debían estar demasiado cansados y estresados. No discutió, simplemente dijo que no iba a volver allí solo a la luz, y no lo hizo. Empezó a subcontratar ese trabajo a un subordinado alegando un problema de roedores, pero nunca le contó a su esposa. Dijo que pensaría que estaba perdiendo la cabeza, sin embargo le creí. Trabajo como guardia de seguridad de almacén desde hace casi 2 años. Casi todas las noches son tranquilas. Solo yo, el edificio vacío y algún gato callejero pasando por el lot. No me importa la soledad, de hecho la prefiero. Eran las 4 de la mañana y hacía mi habitual revisión del perímetro fuera del almacén. El aire olía a lluvia, pero la tormenta no llegaba. Para distraerme empecé a cantar, costumbre que adquirí en los scouts durante largas caminatas. La canción no era nada especial, solo algo para llenar el silencio. Cuando escuché otra voz cantando la misma canción detrás de mí, mi estómago se retorció tanto que pensé que vomitaría. Me di la vuelta rápido, mi linterna cortando la oscuridad, y fue entonces cuando lo vi. Delgado, casi esquelético, con ojos saltones y piel áspera y picada, parecía haber pasado por el infierno y apenas regresado. Se tambaleaba, se rascaba los brazos y me miraba. Me quedé congelado, mi mente me gritaba que me moviera, pero mi cuerpo no escuchaba. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté. Él solo se quedó allí, mirando, y no respondió. Esta es propiedad privada, dije, mi voz un poco más temblorosa de lo que me gustaría admitir. Necesitas irte ahora. Voy a llamar a la policía. Se estremeció ante eso. Miró a su alrededor como si estuviera comprobando si estábamos solos. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Cada pocos pasos echaba un vistazo por encima de su hombro. No respiré hasta que estuvo fuera de mi vista. Incluso entonces no estaba convencido de que realmente se había ido. Cuando estuve absolutamente seguro de que estaba solo, corrí adentro y cerré la puerta detrás de mí. Le conté a mi supervisor la mañana siguiente y él simplemente asintió y dijo, sí, a veces sucede, te acostumbras. No lo he hecho. Tengo tinnitus. A veces escucho ruidos que realmente no están ahí, ecos tenues, sonidos fantasma, y solía atribuirlo a mi imaginación. Ahora, cada vez que escucho algo que suena como un paso detrás de mí, me volteo. Porque esa noche, si el chico no hubiera empezado a cantar, yo no sé si todavía estaría aquí para contar esta historia. Hace unos 8 años comencé a trabajar en Marks & Spencer en el Reino Unido. Fue de mis primeros trabajos formales y me encantó casi todo. El ritmo, los clientes, la extraña camaradería que surge de doblar suéteres mientras escuchas los pequeños altavoces de música pop en la tienda.
No solo era porque el espacio de almacenamiento estaba mal iluminado que las escaleras crujían como algo sacado de un orfanato victoriano. Fue la historia de inducción la que se quedó grabada en mi cabeza. Parece que cada lugar de trabajo tiene el suyo propio. Y un día Carol me dijo, muy despreocupadamente, por cierto, la bodega está embrujada. Apuesto a que no puedes hacer una carrera completa de stock sin gritar, amor. Me guiñó un ojo y sonrió con suficiencia, como si fuera parte de la charla de incorporación. Naturalmente rodé mis ojos. No creo en fantasmas y pensé que era solo una broma de los empleados antiguos a los nuevos. Unos 7 meses después de iniciar el trabajo, ocurrió algo extraño. Era una tarde tranquila y me pidieron que reabasteciera algunos productos secos, galletas, sopa enlatada, ingredientes para hornear, y la mayoría se guardaba en la bodega inferior, no en el área principal de almacenamiento detrás del piso de ventas, sino en el sótano debajo de la tienda al que se accedía a través de una pesada puerta de acero y una estrecha escalera. Era una de esas tareas que podían llevar una buena media hora, a veces más si los artículos estaban enterrados detrás de exceso de stock de temporada. No estaba emocionado, pero agarré el escáner en mi teléfono y bajé y decidí hacerlo soportable reproduciendo algo de música mientras trabajaba. Encontré un estante vacío, coloqué mi teléfono y dejé que sonara mi lista de reproducción. Las paredes eran de concreto y el aire siempre estaba y siempre estaba unos grados más frío que el resto de la tienda. No podías escuchar mucho una vez que estabas allí, se sentía como una tumba. 10 minutos después algo se movió. Mientras escaneaba cajas de harina, vi un destello de movimiento al fondo de la bodega, donde antes guardábamos maniquíes y revistas promocionales. Me quedé congelado, solo un movimiento periférico, como alguien que se esconde rápidamente detrás de un estante. Estaba tranquilo, pero el sensor de luz automático al fondo se encendió, lo cual solo pasa si hay movimiento. Me dije a mí mismo que debía estar defectuoso, o tal vez una caja se deslizó y su peso cambió. Soy un tipo racional, así que volví al trabajo. Pero luego la luz se apagó y la que estaba un poco más cerca de mí se encendió. No me estaba moviendo, no había pisado en ninguna parte cerca de la zona del sensor, simplemente estaba encendido, como si alguien o algo estuviera acercándose lentamente hacia mí en la oscuridad, activando la luz una sección a la vez. Debería haber subido las escaleras, debería haber llamado a alguien por radio o simplemente haber dicho al diablo con las galletas y me hubiera ido. Pero como un idiota de película de terror, tomé mi teléfono, encendí la linterna y me acerqué sigilosamente. Tal vez solo quería probarme que era mi imaginación. Los maniquíes seguían ahí, medio cubiertos con sábanas polvorientas, algunos de pie y otros recargados en las paredes. Sus ojos sin vida captaron el haz de mi teléfono y lo reflejaron en un brillo opaco y sin alma. Noté un solo brazo de maniquí en el suelo, probablemente de un escaparate que había sido desmontado y nunca completamente guardado. Lo recogí y susurré, bueno, al menos estoy armado porque el humor es como manejo el miedo. Me reí solo en el sótano. En ese momento la música paró. Las luces sobre el área de almacenamiento donde acababa de estar se apagaron. Y en un instante mi teléfono, que había estado reproduciendo Spotify sin problemas, ahora mostraba la aplicación de música congelada e irresponsiva. No había un sonido, ni siquiera el zumbido bajo de la ventilación, y salí disparado. Fui directo al elevador de servicio trasero, golpeé el botón con mi pulgar una y otra vez hasta que las puertas se abrieron, y subí a la sección de alimentos refrigerados sin mirar atrás. Debí verme tan pálido como la leche que la gerente de turno preguntó si estaba bien. Le conté lo ocurrido y ella se rió, creyendo que exageraba la historia de fantasmas para entretenerse. Días después, nuestro gerente de línea fue a hacer inventario y regresó alterado. Contó que oyó susurros en la parte trasera y una pila de bandejas cayó sin motivo, casi golpeándolo. Desde entonces, la broma terminó. Nadie investigó ni arregló las luces o llamó a electricistas. Se atribuyó a problemas eléctricos y se olvidó. Nunca volví allí solo. La única vez que necesité recuperar mi teléfono, que había dejado allí en mi pánico, fue solo porque un espeluznante ex compañero de trabajo del ejército se ofreció a acompañarme. Bromeó siempre, pero también miraba por encima del hombro.
Todavía no creo en fantasmas, pero sí creo que ese lugar se siente mal. Y sin duda hay otros lugares como ese. Y la próxima vez que alguien te cuente la historia del fantasma de Nubia, podría ser sensato creerles, tal vez solo un poco. Solía trabajar en el turno de noche en una antigua sala de hospital, probablemente de la época victoriana. Nuestra sala era una de las más antiguas aún en uso, una sala de Nightingale convertida con techos altos y largas filas de camas, la mayoría de ellas separadas por cortinas delgadas y oxidadas con cada brisa del antiguo sistema de ventilación. Por la noche, con las luces superiores atenuadas, todo el lugar adquiría una quietud en tono sepia. Los únicos sonidos eran las máquinas pitando silenciosamente, los pacientes tosiendo en su sueño y el chirrido lejano de las viejas tuberías. El baño del personal estaba en un pasillo fuera de la sala principal, lo bastante alejado para que si pasaba algo mientras estabas ahí, nadie te oyera. El diseño era simple pero inquietante. Entrabas y directamente frente a ti había 2 viejos lavabos de cerámica. A la izquierda había toallas de papel y un espejo, a la derecha 2 cubículos de baño. Entre los lavabos y los cubículos había un área empotrada que una vez tuvo una puerta. Hace tiempo que fue removida o rota. Ese era el armario de almacenamiento. Nunca se cerraba, no se usaba y la luz nunca funcionaba. Solo un oscuro y enorme páramo al lado de las tiendas de baño. Realmente no era importante. Recuerdo una noche en que, tras revisar los signos vitales, salí de la sala para ir al baño del personal. El pasillo se sentía frío. Abrí la puerta con el codo y ambas puertas del cubículo estaban abiertas. El baño parecía vacío. Entré al primer compartimento, el más cercano a la puerta, y lo cerré con llave. Me senté e hice lo que tenía que hacer. Y desde el cubículo de al lado, a solo unos pocos pies de distancia, llegó el sonido inconfundible de alguien llorando. No era fuerte ni teatral, solo un suave sollozo ahogado. La voz de una mujer. ¿Dolor? Me congelé. Por unos segundos intenté racionalizarlo. Tal vez otra enfermera entró mientras no ponía atención. Tal vez un paciente entró, pero el llanto seguía, suave, constante y desgarrador. Apenas tenía el valor para moverme, pero eventualmente mi miedo superó mi curiosidad. Terminé lo más rápido que pude y salí del compartimento, y el sollozo se detuvo en el instante en que giré el pestillo. La puerta del otro cubículo todavía estaba abierta y vacía. No había nadie ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Mi corazón comenzó a latir de una manera que no había sentido desde las pesadillas de la infancia. Miré al armario de almacenamiento abierto por reflejo, pero tampoco había nada allí. Tomé unas toallas de papel con manos temblorosas, me sequé y salí del baño sin mirarme al espejo. No lo reporté. ¿Qué diría? ¿Fantasmas en el baño? Se reirían o pensarían que estaba agotado. Pero esa no fue mi primera vez con lo que acechaba en la sala. Meses antes tuve mi primer turno de noche en ese piso. Todavía era nuevo, adaptándome al ritmo del trabajo nocturno en el hospital. Mi compañero esa noche era una enfermera veterana llamada Margaret. Colocó sillas al fondo de la sala, cerca de la estación de enfermería, para ver toda la longitud de las camas. Alrededor de las 2 de la mañana, ella leía expedientes de pacientes y murmuró, sin mirar, que los pasos estaban ahí otra vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Ambos escuchamos claramente pasos suaves y lentos por el pabellón, desde el extremo donde la cama vacía estaba en la oscuridad. Venían hacia nosotros pasos en el azulejo, uno tras otro, absolutamente inconfundibles. Ambos permanecimos quietos mientras el caminante invisible se acercaba y luego regresaba al pabellón en sentido contrario. Margaret no levantó la vista, simplemente pasó otra página. ¿Te acostumbras a ello? No respondí. No supe qué decir. Durante los meses que trabajé en esa sala, llegué a temer los pasillos vacíos, el espejo en el baño del personal y el eco de los pasos en habitaciones tranquilas. Nunca volví a usar ese cubículo específico, ni una sola vez. Nunca vi a la mujer que lloraba. Nunca vi a la que caminaba por los pasillos por la noche. Pero la sentí más de una vez durante las comprobaciones de camas. Una ráfaga de aire detrás de mí, como si alguien pasara demasiado cerca en un pasillo vacío.
oiría sonidos tenues en habitaciones no utilizadas. Sentía que me observaban. Los hospitales están llenos de vida y muerte y todo lo que hay en medio. Quizás a veces algo queda atrás y las personas no saben que pueden seguir adelante. Hace unos 3 años, cuando tenía 21, era mesera durante el apogeo de COVID. Fue mi primer trabajo y recuerdo estar tan emocionado por comenzar lo más pronto posible. Después de que terminé toda mi capacitación y obtuve mis certificaciones, me asignaron el turno de cierre. Cerrábamos a las 10 de la noche todos los días. En ese momento normalmente solo estaba mi cocinero, un chico en sus 20s y yo. Raramente habría otra mesera conmigo y me gustaba así. Siempre trabajé mejor solo y de todos modos no me llevaba bien con la mayoría de las otras meseras. Así que era agradable. Puedo recordar que fue cerca del final de mi tiempo allí cuando sucedió esta experiencia y estoy realmente feliz de haber tenido la circunstancia que tuve en ese momento. Yo nunca pude confiar realmente en mi instinto porque tenía una ansiedad leve y no podía decir si lo que sentía la mitad del tiempo era válido o no. Menciono esto porque cuando todo esto sucedió se sintió real y sentí algo absoluto. Había comenzado mi turno esa tarde alrededor de las 3 de la tarde. Me despedí de la última mesera y quedé solo con el cocinero. Todo transcurría lento y normal hasta que recibí una llamada sobre un artículo especial del menú de tiempo limitado. No se podía pedir la comida para llevar y la señora por teléfono no lo tomó bien. Después de un poco de debate, finalmente decidió sentarse y comer en su lugar. Diría que unos 15 minutos después es cuando vi un coche de aspecto antiguo llegar y 3 personas salir del vehículo. 2 hombres y una mujer que parecía tener alrededor de 35 años. Era evidente que era la misma señora con la que hablé por teléfono, por su actitud al entrar. Lo confirmé aún más al preguntar, ya que tenía una idea bastante clara de lo que ella quería comer. Lo que pensé que era en realidad un acto de leve vergüenza y mezquindad resultó ser algo mucho más siniestro más tarde. Su actitud hacia mí cambió cuando me vio. Ella fue más amable y cooperativa. Esto no me llamó la atención al principio, porque era algo que la mayoría de las personas que querían lucir bien frente a los demás harían. Los senté en un compartimento y tomé sus pedidos. Noté que tenían una carpeta roja y un bolígrafo negro. Recuerda esto. Luego fui a atender a mis otros clientes, ya que había un par de otras mesas que estaba esperando. Una vez que les saqué la comida me preguntaron si conocía a algún agente inmobiliario. Me pareció normal, ya que siendo el estado turístico de vacaciones que es, no era raro que los forasteros estuvieran buscando casas de escapada. Diría que era razonable para mí asumir que no era nada y ya no parecían el tipo de personas desagradables, si entiendes a lo que me refiero. Sin embargo, les di el número de teléfono de una agente inmobiliaria que conocía de cerca y, ya que a menudo iba a la iglesia con ella, realmente no tuve ninguna otra interacción notable, aparte de la charla ocasional si no estaban haciendo nada o rellenando sus bebidas. Eran alrededor de las 4:30 y ellos fueron los últimos de mis mesas en dejar el restaurante. Si trabajan en la industria de la alimentación, saben que como mesero casi no hay descansos, solo un almuerzo y a veces ni eso si está muy ocupado. Mi cocinero y yo aprovechamos para tomar un merecido descanso. Salimos tras ellos y platicamos un poco. Cabe mencionar que el frente del restaurante tenía una rampa para discapacitados que llegaba a las puertas y era larga porque el edificio estaba elevado. En ese momento no lo noté, pero uno de los hombres llevó a mi cocinero al final de la rampa y platicaba con él mientras fumaba un cigarro. Estaba detrás de la barandilla arriba de la plataforma cuando la rampa se niveló. Por suerte, el otro hombre y la mujer estaban al otro lado de la barandilla, unos 5 pies más abajo pero frente a mí. Estábamos teniendo una pequeña charla y comenzaron a hacer algunas preguntas personales, como si vivía en la zona, si fumaba marihuana, cuántos años tenía, etc. Todavía no había aprendido que contarle a extraños cosas tan personales no era una buena idea. Sin embargo, por alguna razón, esto comenzaba a levantar algunas alarmas.
Di respuestas muy vagas a todas sus preguntas lo mejor que pude. Desafortunadamente, ellos persistieron en intentar tener algún tipo de comunicación conmigo fuera de mi trabajo, dijera o no que no. Supongo que cuando finalmente se dieron cuenta de que no iba a darles esa información, la mujer finalmente llegó a su punto. Ella me había dicho que tenía una oferta de negocio para mí. Era un servicio de limpieza. De todos modos, no me gusta limpiar, así que de todos modos, habría dicho que no. Sin embargo, lo que dijo a continuación consolidó mis respuestas. Prosiguió diciéndome que era dueña de un servicio de empleadas domésticas llamado el Servicio de Empleadas Domésticas de Pretty Kitty. Dijo que necesitaba chicas bonitas y jóvenes como yo, que ahora tenía 10 chicas y que quería expandirse. Menciona que les pagan 30,000 sin especificar por cuánto tiempo y que sería una gran oportunidad para mí ayudarla en su negocio. Supe instantáneamente en ese punto que ciertamente no era un negocio hecho y que estaba en peligro. Sin embargo, no entendí cuánto peligro corría. Rechacé cortésmente su oferta y le dije que me gustaba mi trabajo tal como estaba, que estaba satisfecho trabajando para mi jefe. Intentó convencerme aún más diciéndome lo fácil que eras y reiterando cuánto ganaría bajo su supervisión. Comentó que tenía una camioneta para su negocio y me la describió. No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero sí cómo me pidió que la siguiera a su coche. Dijo que me mostraría una foto de su camioneta, pero su teléfono estaba en sus manos. Sé con certeza que no iba a ir a ningún lado con ella, ni cerca de ese coche. Rechacé una vez más y dije que estaba bien donde estaba. Le sugerí que me mostrara en su teléfono, pero ella dudó. Luego terminó la conversación y se fue con los dos hombres. Algo conmocionado, regresé al restaurante con mi cocinero. Le conté lo que viví y él bromeó diciendo que ganaría buen dinero si fuera con ellos. Como no tomé la situación tan en serio como debería, me reí con él. Esa noche, cuando la abuela del cocinero vino por nosotros, mencioné la extraña interacción. Una mirada de pánico se apoderó de ella y se quedó en silencio, mirándome fijamente. Me confundí y le pregunté si todo estaba bien. Ahí aprendí las señales de la trata de personas. Me contó que casi fue víctima de trata y que tuve suerte de no ser llevado. Mi estómago se contrajo y entré en pánico al notar el peligro en que estaba. No pasó nada realmente después de eso, excepto por la carpeta roja y el bolígrafo negro que te dije que recordaras. Fui a trabajar al día siguiente y entró un cliente. Ahora, normalmente en mi parte de la ciudad, a no muchas personas les gusta sentarse y relajarse por un rato. Van ahí solo a comer y se van, pues no era un café. Bueno, me puse mi delantal y senté a este caballero. Vestía elegante, aunque sin traje ni corbata. Entró solo. Lo senté en una cabina y tomé su pedido de café. Llevaba una carpeta roja y un bolígrafo negro. Ni siquiera me di cuenta hasta que mi cocinero de la noche anterior me lo recordó. Estaba tan sorprendido por el hecho y me inquietó aún más que él procediera a simplemente sentarse allí durante 3 horas, observándome mientras atendía mis mesas. Seguí preguntándole si necesitaba algo más, y él me preguntó si la gente nunca simplemente se sentaba y se relajaba con café. Me encogí de hombros y dije que no. Ahora esto podría sorprender a algunos de ustedes. Aunque no lo creas, los camareros escuchan tus conversaciones y tuve suerte de escuchar esto. Recuerdo específicamente que hablaba por teléfono sobre finanzas y cómo necesitaba encontrar otra casa. Habló sobre mover dinero y cómo iba a pagar a sus chicas esa noche. Fui al fondo de la cocina y se lo conté al cocinero. Afortunadamente salió conmigo para ayudar a las entregas a conseguir platos con el fin de despistar al tipo. Funcionó. Se fue poco después y no he sabido nada desde entonces. Te diré, sin embargo, que he estado mucho más alerta desde entonces y no pude reportar el coche porque estaba orientado hacia la cámara del edificio y no podíamos ver las placas de matrícula. Le conté a mi gerente y nunca permitió que ninguno del servicio saliera del edificio sin que alguien más los acompañara. Informé al personal lo sucedido para evitar que alguien resultara herido. Conté esta historia para pedir a otros que estén seguros y conscientes de su entorno. Nunca creí que me pasaría, pero le puede pasar a cualquiera. Por favor, cuídense y estén atentos. Solía trabajar noches para una pequeña empresa de seguridad que acababa de comenzar en el valle.
Nuestro trabajo consistía en monitorear equipos pesados de diques en los huertos, grandes máquinas contra inundaciones que se asaban al sol y se congelaban por la noche a cielo abierto. No me dieron radio, ni pistola, ni gas pimienta, ni siquiera una linterna adecuada. Mi teléfono no tenía servicio tan lejos, así que si algo salía mal, la ayuda más cercana estaba al menos a media hora, si no más, de distancia. Solo fui a observarse e informar, no a enfrentar a nadie. Era un espantapájaros con un portapapeles. El lugar con el que me sentí cómodo estaba en un tramo remoto de dique rodeado de interminables filas de almendros. Había un camino de tierra para entrar y otro para salir. Eso era todo. Si alguien quería acercarse sigilosamente, debía cruzar matorrales muertos o campos congelados y conducir por el camino. Vería sus faros desde una milla, o eso creías al menos. Las noches eran tranquilas y opresivas. El invierno en los huertos significaba no insectos, no susurros, solo silencio. Y después de unas pocas semanas, me acomodé en un ritmo. Estacioné el auto en la cima del dique, apoyé mis botas en el tablero. Tomar un café de la estación de gasolina y esperar a que termine mi turno. Una noche, alrededor de las 2:30 de la mañana, estaba medio adormilado en mi asiento, cuando escuché algo fuera de lugar. Un despertador, ese pitido digital agudo, débil pero inconfundible. Mis ojos se abrieron de golpe. El sonido venía de algún lugar en el lado opuesto del dique, cerca de la oficina portátil de los trabajadores, un contenedor de envío con algunas sillas y una mesa de plástico. Encendí mi motor. Los faros cortaban la oscuridad y me desplacé suavemente sobre el dique hacia la oficina. Los haces parpadeaban a través del huerto y fue entonces cuando lo vi. Una forma. Solo por un segundo, escondida debajo de la fila de árboles, tal vez a unos 20 metros de distancia, había una figura alta y oscura. Se movía rápido pero no corría. Era como si se alejara suavemente, desapareciendo tras un árbol. Me quedé congelado. Esperé con las luces apuntando ahí, pero nada se movió. Abrí la puerta con mi teléfono en alto, su pequeña linterna parpadeando. El pitido era ahora más fuerte. Lo seguí hasta la parte trasera del contenedor y encontré un despertador de plástico barato sentado en medio de la mesa blanca, a las 2:34 de la mañana, gritando a todo pulmón. Todo en mí gritaba que lo dejara y me fuera. Pero abrí la tapa de la batería y saqué las baterías con los dedos temblorosos. El silencio repentino fue peor que el sonido. Corrí de vuelta al coche, cerré la puerta de un golpe y volví a encender los faros. Y fue entonces cuando lo vi de nuevo, la misma forma, solo que más cerca. Ahora estaba en la cuarta fila, cerca del suelo, casi agachado tras un árbol, como si siempre hubiera estado observando. Miré fijamente a la oscuridad, deseando que se moviera, para delatarme. Pero no lo hizo. Permaneció allí, una silueta vaga en la oscuridad con postura extraña, observada por mucho tiempo. Un pensamiento enfermo floreció en la parte posterior de mi cráneo. ¿Y si no es el único? ¿Y si solo es un señuelo? Retrocedí rápido por el dique, la grava girando bajo las llantas, y estacioné donde podía ver todo. Carretera, huerto, contenedor. Apagué el motor y me senté. Durante 3 horas y media. Nunca me sentí tan expuesto. El silencio parecía tener dientes. Como si los árboles no fueran solo árboles, sino que representaran algo que estaba esperando. De hecho, me encontré esperando que algo saliera de los árboles solo para romper la tensión. Algo que me gritara para hacerlo todo real, pero nunca sucedió. Mi alivio llegó tarde, justo cuando el horizonte comenzaba a brillar. Se acercó con una taza de café humeante en su mano, como si nada estuviera mal. Le di una breve versión de lo que había sucedido y juntos volvimos al lugar donde había visto las formas. Revisamos el área y sí, había huellas, grandes huellas de botas mucho mayores que las mías. Marcaban profundamente la tierra y recorrían un estrecho pasillo entre los árboles, dando vueltas. Las huellas iban a la oficina portátil y luego se detenían abruptamente. No había huellas ni rastros de coche, simplemente desaparecieron. Era como si alguien hubiera aparecido de la nada, caminado en círculos durante un rato y luego se hubiera bajado completamente de la tierra. Lo informamos al jefe y ¿qué dijo?
Seguro es una broma de los chicos de la construcción, no te preocupes. Renuncié esa semana. No sé qué fue eso esa noche ni quiero saberlo. Pero desde entonces nunca he querido estar allí. Trabajaba en el turno de noche en una estación de gasolina, tienda de conveniencia en la parte mala de un pequeño pueblo. No es el peor trabajo que he tenido, pero casi. Tienes tus personajes habituales, borrachos nocturnos buscando cigarrillos, trabajadores del tercer turno con ibes de café y el extraño drogadicto, en su mayoría inofensivos. Mi compañera Cynthia era baja, quizá de 1.58 metros en un buen día, con cabello largo y rubio y ojos grandes. Ella siempre era amable y se reía rápido de mis tonterías sarcásticas. El trabajo era menos malo cuando podíamos bromear y competir entre nosotros, con las canciones más tontas que podíamos encontrar en la radio. Estoy hecha diferente, hombros anchos, cuerpo robusto, cabello corto y físico de futbolista mujer. No fue intencional, simplemente es como resulté. Mi trastorno obsesivo compulsivo hace que el cabello largo sea una pesadilla, así que siempre lo corto muy corto. Aprendí que nadie se mete contigo si pareces capaz de lanzarlos por una pared. Pero luego estaba el tipo en la caravana. La primera vez que entró, yo reponía cigarrillos tras la caja registradora. Cynthia estaba en el mostrador de la deli a 5 pies, preparando taquitos o lo que fuera comida fresca en ese lugar. El hombre de la caravana entra como si paseara, de unos 50 y tantos, barba gris larga y sudadera oscura. Al principio solo charla. Había algo en su comportamiento que no me gustaba. Sus ojos estaban fijos en Cynthia, como si ella fuera un ciervo, y él ya la estuviera imaginando en la parte trasera de su congelador. Se rió demasiado tiempo de sus chistes. Luego hizo preguntas personales, si tenía marido. Luego dijo algo sobre lo agradable que debe ser trabajar con una cosita tan bonita. Las palabras estaban bien, pero era la forma en que las decía. ¿Es agradable? Después preguntó por su hija. Me enderezo lentamente desde la cajetilla, sin apartar la mirada del reflejo del congelador. Cynthia sonríe, pero ahora forzadamente. Ella se aleja hacia el refrigerador de la deli y el tipo del camper camina alrededor del mostrador como si fuera parte del lugar. Bajo del registro y cruzo el piso en 4 largas zancadas. Para cuando la alcanzo, ella está acorralada contra el lavamanos. No tiene a dónde ir. Me interpongo entre ellos, mis 6 pies de no te metas con ella, cuando él se detiene y da un paso atrás. Sus ojos se desvían hacia los míos y se quedan allí un instante demasiado largo. Compra diésel para su autocaravana y se va sin hablar más. Pero no termina. Vuelve no todas las noches, solo las que Cynthia y yo trabajamos juntos. Siempre la misma rutina, compra diésel, se queda por ahí. Intenta hablar con ella sobre cosas cada vez más personales, como dónde vive, a qué hora caminas a casa, si tiene tatuajes y su línea favorita, apuesto a que tu novio no te trata bien. Obvio, no. Nos damos cuenta, rápido empiezo a hacer de guardaespaldas. Cynthia es educada pero fría y le lanzo una mirada que dice: adelante, inténtalo. La regreso al refrigerador con recados falsos como: hey Cynthia, ¿puedes revisar si faltan pepinillos otra vez? Él nunca compra mucho. Hace solo lo necesario para no ser expulsado y estaciona su camper cerca de las bombas de diésel, lejos de la tienda y fuera del alcance de las luces de seguridad. No decimos nada, pero sabemos que nos observa por esas ventanas sucias esperando. Más de una vez sigue allí tras el cierre. Cynthia camina al trabajo. Es madre soltera con poco presupuesto y no acepta viajes, así que la sigo en mi Civic a 5 millas por hora con las luces altas. Ella me saludaba como si no necesitara escolta, pero creo que sí. Le dijimos al gerente, por supuesto, varias veces y su respuesta fue: no podemos hacer mucho si técnicamente no ha hecho nada malo. Bien. Luego se intensificó. Cynthia salió atrás a descansar y fumar a las 2 de la mañana. Solo 5 minutos reabasteciendo el refrigerador. Escuché su grito cuando iba hacia la puerta trasera. Descubrí que el tipo del camper la acorraló detrás del edificio, junto al contenedor, con una navaja y la otra mano apoyada en la pared, encerrándola.
Murmuraba algo, pero no lo escuchaba bien. Ojos abiertos y brazos al pecho. Por casualidad, el conserje vio todo desde la sala de atrás por las cámaras. Salía apresurado por la puerta trasera cuando llegué. Los dos corrimos hacia él gritando, yo listo para derribarlo, pero huyó como cobarde al lote. Se metió en la cabina de su camper y se fue antes de que pudiéramos anotar la matrícula. Estábamos temblando. Cynthia parecía haber visto un fantasma. No lloró, solo permaneció allí, el cigarrillo temblando en sus dedos. Y lo peor es que la gerencia ni siquiera llamó a la policía. No quería lidiar con eso, dijo que sería malo para el negocio y que no hiciera un escándalo. Ese fue el último turno de Cynthia, ni siquiera se cambió de uniforme. Simplemente salió por la puerta principal y nunca regresó. Unos días después renuncié, no por ninguna razón noble, sino que simplemente estaba harto de la gasolinera, harto del hedor del aceite de la freidora y la cerveza barata, y los gerentes a quienes no les importaba si nos lastimábamos, pero sobre todo, no podía sacudirme la sensación de que el tipo del camper volvería algún día. Quizás no por Cynthia, quizás ni siquiera por mí, pero por alguien. La próxima vez quizá no haya conserje vigilando en las cámaras. Solía trabajar en el turno de noche en un programa residencial para adolescentes en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra. El edificio donde se alojaban las chicas fue donado por la ciudad hace décadas. Una gran casa histórica de los años 1800. Eran hermosas durante el día, pintorescas, casi pintorescas. Pero por la noche había un cambio sutil en esas casas, especialmente en la que yo trabajaba. Trabajaba de 11 p.m. a 7 a.m. 5 noches por semana. Las chicas ya estarían en la cama cuando llegaba. Mi trabajo principal era mantenerme despierto, revisar cada hora con linterna y atender disturbios, llantos, pesadillas, idas al baño o ataques de pánico, aunque casi nunca era algo grave. Pero la casa tenía una presencia. No fue algo que noté de inmediato. Al principio pensé que eran los ruidos típicos de una casa vieja por la noche. Tuberías golpeando, viento susurrando en marcos agrietados y tablas del suelo expandiéndose y contrayéndose por el frío. Pero había una parte de la casa que siempre me ponía nervioso. Al final del segundo pasillo, más allá de la habitación con el papel tapiz floral descascarado y el viejo tocador de madera que ya nadie usaba, había una sola habitación escondida en la esquina. Era un poco más pequeña que las demás, un poco más oscura. Tenías que girar una esquina para incluso ver la puerta, lo que hacía que pareciera que no pertenecía del todo. Cada vez que giraba esa esquina durante mis rondas, lo sentía, una opresión en mi pecho. Me repetía que era solo nervios y cansancio, pero la sensación persistía. De hecho, solo se intensificó con el tiempo. Varias veces me volteé para regresar por el pasillo y juraba oír pasos tras de mí. Me daría la vuelta con el corazón latiendo fuertemente en mi garganta, pero no habría nadie allí. Esto sucedió varias veces y siempre mantuve la cabeza baja. Lo último que quería era asustar a las chicas. Ya muchas habían sufrido suficiente trauma. Solo había una chica que se quedaba en esa habitación específica, Kayla. Una chica tranquila y sensata que no provocaba drama ni inventaba historias. Joven de 16 años, cabello castaño largo y ojos cansados de quien creció demasiado rápido. Una noche en las revisiones de camas me quedé en su puerta. Seguía despierta, sentada en la cama con un libro sobre las rodillas. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Asintió y luego inclinó la cabeza. Tampoco te gusta este pasillo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Ella cerró el libro y lo abrazó contra su pecho. Quiero decir, es pesado aquí. ¿No te parece pesado? Una casa antigua puede dar miedo. Kayla simplemente me miró por un momento y luego dijo en voz baja. Prefiero un compañero de cuarto a estar solo aquí. A veces una sombra se posa sobre mi cama. Sentí un escalofrío en la nuca. Al principio pensé que estaba soñando, pero luego sigue ocurriendo. Entre las 2 y las 3 de la mañana intento ignorarlo, pero siento que quiere algo. No sabía qué decirle a Kayla y ella no era de las que inventan cosas y su expresión no era de miedo. Era más como resignación. Como alguien que había hecho las paces con vivir junto a un monstruo. Después de eso comencé a mirar el reloj más de cerca.
Cada noche, cuando se acercaban las 2 de la mañana, sentía un escalofrío de temor subir por mi espalda. A veces me sentaba en mi escritorio en la planta baja y escuchaba lo que parecían ser suaves pasos moviéndose sobre mí. Pasos arrastrados, siempre acabando donde estaba la habitación de Kayla. A veces, durante la revisión de camas, las luces del pasillo se atenuaban por un segundo, lo suficiente para notarlo y que mi respiración se entrecorte. Escuché susurros tras la puerta y se detuvieron. Reporté el ruido, las sensaciones y las luces parpadeantes. El mantenimiento se encogió de hombros. El resto del personal solo me sonrió, sin ayudar mucho. Finalmente, uno de los trabajadores más viejos me apartó y dice que esa casa tiene historia. Algunas chicas han dicho ver cosas, pero si lo hacemos público, la ciudad podría quitar los fondos. Le pregunté qué tipo de cosas. Figuras en los cuartos de las chicas, viéndolas dormir y cruzando paredes. Supuestamente la casa de los niños al otro lado de la calle, donde se colocaron a los niños más pequeños, era aún peor. El personal había visto cosas en las cámaras de seguridad, figuras paradas al pie de las camas captadas en la visión nocturna granulada, desaparecidas para cuando alguien revisaba, pero las grabaciones siempre desaparecían misteriosamente antes de que alguien pudiera investigar. Intentamos mantener la calma. Nunca hablamos de eso frente a las chicas, pero yo era el único que a veces se apresuraba a revisar las camas, con la linterna temblando en la mano, el estómago anudado de inquietud. Después de un año dejé el trabajo. Fueron demasiadas cosas, las largas horas, las historias de las chicas y, siendo honesto, la casa. Esa habitación terrible. Han pasado años, pero sigo pensando en ese lugar más de lo que debería, y aún recuerdo su olor y cómo me hacía sentir. No creo en fantasmas, al menos no lo hacía, pero hasta el día de hoy, la idea de volver a girar esa esquina, de estar fuera de esa habitación a las 2 de la mañana, hace que mi piel sea cruel. Y espero que Kayla y el resto de las chicas estén mucho mejor ahora. Hola chicos, aquí Mortis Media y muchas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado las historias de miedo de esta noche. Si por supuesto lo hiciste, puedes hacérmelo saber de la manera habitual. Tus pensamientos y comentarios siempre son muy apreciados. No olvides regresar mañana para nuestra selección de historias de cárcel y prisión. Son bastante espeluznantes. Y estoy muy emocionado de que los escuches. No olvides que tenemos nuevas historias todos los días, bueno, entre semana este mes, y una gran compilación este fin de semana. En los demás fines de semana tengo algo especial planeado. No va a ser una compilación, pero va a ser algo bastante bueno y honestamente estoy emocionado de que puedas disfrutarlo. Básicamente junio va a ser un mes estelar. Asegúrate de quedarte y escuchar todos los días excepto el domingo. Entonces chicos, enormes gracias como siempre a mis miembros y patrocinadores cuyos nombres pueden verse en pantalla. Estos campeones absolutos me dan una pequeña cantidad de dinero cada mes, lo cual realmente hace una diferencia al administrar el canal. Y si te gustaría hacer eso también por algunas ventajas exclusivas, sigue los enlaces en la descripción para obtener más información. Pero hasta la próxima vez amigos, manténganse geniales y los veré en la próxima. Buenas noches.